Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la quinta temporada de la NutriCharla, el podcast de la Sociedad Internacional de Nutriólogos en México. Y justamente el día de hoy es nuestro primer episodio de esta nueva temporada. Qué mejor que esté aquí con nosotros un excelente profesional del área clínica, de la nutrición clínica, que es la maestra en nutrición clínica, Astrid Camiño. Y es un gusto tenerla aquí. Maestra, ¿cómo está? Qué bueno verla. Hola. Muchas gracias. Qué padre que ya tengan tantas temporadas, Itzel. Qué bueno, me da mucho gusto. Ya vamos en la número 5 y pues contando con más profesionales como usted que nos acompañan para hablar de temas muy interesantes y qué bueno que todo esté bien por allá, maestra. Un gusto saludarla. Les comparto que ella es una profesional a quien admiro mucho y además aprecio también. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal me parece muy interesante, que justo es la dieta basada en plantas en el paciente renal, liberalización de la dieta. Y bueno, pues vamos comenzando con este tema. ¿Qué le parece, maestra? No sé, hablando de algunas generalidades de esos términos, porque probablemente para algunos ya resultan familiares, pero a lo mejor para algunos otros pueden ser un poquito, a lo mejor términos nuevos o términos que no se han estudiado a gran detalle y que a lo mejor son estrategias diferentes. ¿Qué podemos platicar a manera general de estas situaciones? Creo, Itzel, que es importante comenzar intentando definir una dieta basada en plantas. En realidad todavía no se ha llegado a una definición absoluta. Es decir, una dieta basada en plantas es una dieta que en su mayoría presenta alimentos como frutas, verduras, granos, ¿no? Leguminosas, pero puede o no contener alimentos de origen animal, que eso es algo muy importante, ¿no? Porque a veces pensamos en dieta basada en plantas es igual a dieta vegana, ¿no? Y en realidad no. O sea, claro, una dieta vegana es parte de una dieta basada en plantas, pero puede haber una dieta que tenga un gran porcentaje de alimentos de origen vegetal con un poco de origen animal y sigue siendo una dieta basada en plantas. Habrá en algún momento que se haga una definición un poco más estrecha, pero hasta ahorita todavía es amplio el término, ¿no? Entonces, para que sepan que cuando hablamos de dieta basada en plantas, puede o no contener alimentos de origen animal. Entonces, sería como un concepto, ¿no? Que lleva el título de la charla, ¿no? El ¿qué es una dieta basada en plantas? Uh-huh. Y también este término de liberalización de la dieta tiene algunos años apenas, es muy reciente. Es este término que nos hace una invitación, ¿no? A no llevar la dieta del paciente renal, principalmente hablando en un contexto de prediálisis, ¿no? O en un estadio tardío de la enfermedad renal, que no sea tan estricta como lo enseñó la vieja escuela, ¿no? Después habla de la liberalización, o sea, abrir un poquito más el horizonte de las opciones que tiene el paciente renal en cuanto a sus alimentos, pues que puede incluir en su dieta, ¿no? Evidentemente, encontrando un beneficio clínico, pues. Sí, por supuesto, porque justo de ahí de lo que comenta, maestra, me gustaría a lo mejor hacer énfasis en esa parte de que en el paciente que vive con enfermedad renal, sí se hacen muchos ajustes que ciertamente suelen ser muy tajantes, dependiendo, bueno, del estadio en el que se encuentre, incluso del tratamiento que tenga o no. Asimismo, bueno, su tratamiento nutricional y que esto va en función de lo anterior y que la nutrición en el paciente que vive con enfermedad renal, pues claro que va a tener ya sea un impacto positivo o negativo, dependiendo de los ajustes que se realicen. Pero que, como usted comenta, existen estrategias diferentes en las cuales podemos estar abordando un paciente así, que a lo mejor ir como haciendo ajustes diferentes a lo que se viene trabajando de años y años, que probablemente pueden tener algunas vertientes diferentes.
¿no? Y es a lo mejor un aspecto de la dieta basada en plantas lo que podemos estar incluyendo nuevo. Claro. Antiguamente, Itzel, pues yo creo que es lo que muchos de los nutriólogos que actualmente trabajamos aprendimos en la escuela, ¿no? Que tenía que ver con el semáforo, ¿no? El semáforo es el Sí. semáforo que nos clasificaba los alimentos en función de su cantidad de fósforo, de potasio principalmente, en un color rojo, amarillo, verde, ¿no? Y evidentemente el verde era el que podíamos dar como a libre demanda, y el rojo era el que principalmente el paciente con enfermedad renal tenía que temerle, ¿no? O sea, temerle y decir, eso en mi vida lo debo de consumir, ¿no? Entonces, primero que nada, hay dos cosas importantes que creo que debemos de trabajar mucho en esta enfermedad. Si hablamos de dar una dieta a este grupo de pacientes, creo que es muy importante que hagamos una personalización, ¿no? Hay pacientes que de pronto sí tenemos que hacer restricción en electrolitos, en algunos, en otros no. Pero además es bien interesante cuando uno se pone a hacer el ejercicio de contabilizar electrolitos, de contabilizar la proteína, vamos a encontrar que muchas veces, aunque sean alimentos con alto contenido de potasio, alto contenido de fósforo, la realidad es que con las cantidades a las cuales sí se tiene que limitar, ahí sí no hay mucha liberalización en el tipo de la cantidad de proteína, la realidad es que nunca nos excedemos, ¿no? Entonces es algo muy importante. Yo, por ejemplo, tengo muchos pacientes que llegan muy confundidos porque en algún momento de su vida les mostraron este semáforo, ¿no? Entonces ellos Sí. tienen súper prohibido una espinaca, un nopal, frijoles. Exactamente. Entonces, una vez que uno les entrega su menú y ven que les pusimos espinaca, que les pusimos nopal, como que dicen, ¿qué negligencia está haciendo esta doctora o nutrióloga, ¿no? Doctora, como nos dicen, ¿no? Y bueno, es nuestro deber explicarles, ¿no? Mire, o sea, sí, el potasio estaría muy elevado si fuera tal cantidad, y como lo estamos contabilizando, estamos cuidando que no nos excedamos de tal cantidad de potasio que usted debe tomar. Entonces, es una manera de trabajar que yo creo que es muy importante, ¿no? Porque de repente cuando nos quedamos en recomendaciones, lo único que hacemos es que el paciente satanice muchos alimentos, que cada vez su abanico de alimentos sea más chiquitito, y en realidad no hay por qué limitarlo tanto. Pero bueno, a pesar de eso, ¿no? O sea, pensando en que aún no se haga todo esto de cuantificar electrolitos, esto de la liberalización atiende a que, evidentemente, si uno tiene una dieta basada en plantas, pues ocupa frijol, ocupa lenteja, ¿no? Muchísima variedad de verduras, de frutas, ¿no? Entonces, pues uno de pronto diría, híjole, yo voy a proveerle una cantidad importante de potasio, ¿no? Si hago así como esta apertura. Pero la realidad es que algo que se ha estado estudiando y se ha visto que un gran deterioro de la persona con enfermedad renal atiende a que no tiene un consumo suficiente de fibra. Si no hay consumo suficiente de fibra, no hay una producción o una caracterización adecuada de la microbiota, no hay una suficiente producción de ácidos de cadena corta, ¿no? Empieza a haber translocación bacteriana, empieza a haber mayor cantidad de toxinas urémicas, ¿no? Entonces, encontramos que esa restricción de tanta verdura, tanta fruta, pues nos está afectando, ¿no? Entonces, al momento de que hacemos una apertura a más verduras, aunque sean altas en potasio, resulta que también tenemos un mejor tránsito intestinal. Entonces, por menor tiempo va a estar ahí, en este caso, pues, la materia fecal, y hay menor interacción del potasio, pues, en el lumen a la absorción. Entonces, también tenemos menos problema de estreñimiento, ¿no? Que es a veces lo que nos hace que también las toxinas urémicas se eleven. Entonces, por ejemplo, es muy interesante esto que se postula ahora, ¿no? No te limites tanto, ten una cantidad suficiente. Claro, no vamos a darle un potasio, no sé, por ejemplo, en algún sustituto de Exal, ¿no? Por ejemplo, probablemente una función diferente, ¿no? Que pasa algo similar con el fósforo. El fósforo también depende mucho de dónde se adquiera, ¿no? Nunca se va a absorber igual el fósforo de un frijol al fósforo de un lácteo, por ejemplo, que tiene un poquito más de biodisponibilidad, al fósforo de un jamón, ¿no? O de algún embutido. De algo industrializado, de algo refinado, exactamente. Entonces, ahí también pasa que los pacientes se encajonan en el mismo lugar a estos tres tipos de fósforo. Entonces, cuando uno incluye en su consulta nutricional esta explicación de la diferentes tipos de fósforo, de cómo se absorben, en qué porcentaje, de por qué le tiene que tener miedo a unos pero no a otros, también hace que sea más amigable. Entonces, la gente se va fascinada de que uno le dice, sí, puede comer frijoles,
¿no? Claro, sí vamos a seguir haciéndole hincapié en la técnica de remojo, sí, todo eso sí, pero es muy importante porque de verdad son pacientes que vienen súper limitados y justamente, ¿no? Esa limitación que hace, pues obviamente voy a perder el apetito, no se me va a antojar nada. Entonces son pacientes que llegan muy desnutridos, ¿no? Son pacientes que llegan muy desnutridos y eventualmente, si son en prediálisis, en algún momento van a entrar a diálisis, ¿no? Entonces, qué Sí, mejor que lleguen con el mejor estado nutricional a esa situación de hemodiálisis y diálisis, ¿no? Y de hecho, este escenario, Itzel, de dieta un poquito más abierta, también estamos hablando tanto en el paciente en tratamiento sustitutivo como en el paciente trasplantado. Esto de comer fibra, de alcanzar estos requerimientos de 25 o 30 gramos al día, es igual de importante. ¿Por qué? Porque van a tener también menos complicaciones a nivel de electrolitos, ¿no? De calcificación de arterias, bla, bla, bla. Y también en el tema del rechazo al injerto, ¿no? Entonces es súper importante que el paciente renal lo veamos así, que tiene diferencia, se puede ver beneficiado de una dieta de este estilo. Sí, bueno, ahí en lo que comenta también, me ha pasado de igual manera que de pronto al momento de ya establecer el plan de alimentación hay algunos alimentos, pues hasta cierto punto que se piensan críticos. Por ejemplo, el melón que tiene un alto aporte de potasio y de pronto que los pacientes lo vean ahí, sí crea cierto impacto en ese sentido porque ya se ha venido manejando pues una tendencia de satanizar alimentos en este tipo de padecimientos. Pero eso es muy acertado, esa parte que comenta maestra, porque justo contabilizando todo, incluso ni damos muchas veces con los gramos, los miligramos en este caso, y nos toca poner alimentos a lo mejor un poquito más cargaditos en ese sentido para poder llegar a esas instancias. Y bueno, esa es parte también de ir evaluando, personalizar, como bien comentaba, cada una de las indicaciones, porque así es como nos vamos a dar cuenta también de la parte de sus laboratoriales. No siempre se va a restringir, como comenta. Justamente qué tal si tiene una hipocalemia y nosotros restringiendo más el potasio, pues bueno, va a exacerbar todavía más el problema. Claro, sí, entender que la persona es dinámica, ¿no? Y que hay muchas situaciones y que hay que estar vigilando. Claro, habrá sus casos, Itzel, la verdad es que yo sí he tenido que de pronto digo, a ver, voy a empezar, que el paciente es muy disciplinado y se nos vamos a empezar a liberalizar un poquito. Y justamente, y en cosas que sí de repente hay ascenso, ¿no? Y dices, híjole, bueno, probablemente este paciente no es tan candidato a generar este impacto, ¿no? O a veces también el paciente ya se acostumbró porque ya tiene 5 o 6 años comiendo únicamente piña, ¿no? Parte de su vida ahora, ¿no? Pero sí hay muchos otros que sí les ayuda a uno mucho en su calidad de vida, ¿no? O sea, de verdad es impresionante cómo, ¿en serio puedo comer frijoles? Sí. ¿En serio una frijolada? ¿En serio un mollete? Sí, claro, o sea, es muy importante, pero siempre explicar, porque sí, claro, o sea, sí me ha pasado que me dicen, ¿usted me quiere matar con todo? Claro, es explicar y, bueno, ¿de dónde viene esto? Y es como poco a poco podemos ir generando ese impacto. Claro, insisto, no tiene que ver en la proteína siendo igual de estrictos, o sea, esta restricción en proteína, sí, lamentablemente tenemos que, ahí sí creo que es el único grupo de pacientes que a veces sí les toca estar medio hasta pesando la comida, ni modo. Claro, sí. Pero ahí sí no hay. Pero en el tema de electrolitos, sí podemos tener un poquito más de apertura. Sí, también esta parte que es algo muy importante, que son los aspectos que a lo mejor son más cualitativos en ese sentido. Por ejemplo, que el paciente llega a tener cierta disgeusia o que ya no le saben igual los alimentos por a lo mejor toda la tendencia de medicamentos que ha traído, por los mismos efectos a nivel de la toxemia que llega a tener y bueno, generan impacto también en su paladar. Y esta parte ayuda a beneficiar un poquito más el gusto o el apetito que puede llegar a tener el paciente con el alimento. Si de pronto me pasa que llegan a tener como esta percepción. Se está cortando un poco, Itzel. ¿Sí? A ver, no sé si ahí ya me escucho mejor. Porque también la veo un poquito como entrecortada, maestra. No sé si ahí me escucho mejor ya. A ver, vamos a ver. ¿Ya me escucha por aquí, maestra? Una disculpa. Ya te escucho muy bien. ¿Sí? Me quedé en que cuando empieza a haber alteración en el gusto. Sí. Sí, no supe si eso se transmitió o si en realidad, porque yo seguía viendo mi imagen y todo. No sé si nos congelamos de ambos lados, pero vamos a retomar.
Sí, le comentaba que esta parte de apoyar un poquito, pues, a la cuestión de que llega a haber procesos diferentes al momento de la percepción del gusto. Sí me ha llegado a pasar que hay pacientes que perciben diferente los alimentos y apoyarlos con un poquito de alternativas que le gusten, que sean atractivas para él, pues creo que sí incentiva más a comer, cuando incluso tienen inapetencia, que es muy común, de hecho. Sí, de hecho, fíjate que hicieron un estudio en pacientes con hemodiálisis y Ajá. pues obviamente a veces la hemo no saca todo, ¿no? Por así decirlo. Ujú. Y justo encontraron que en los pacientes que cubrían cierta cantidad de fibra tenían muchísimo menos episodios de toxemia urémica, o sea, de síndrome urémico más bien, que justo incluye esta alteración en el gusto, ¿no? Entonces Sí. sí, o sea, hasta decirle, mire, usted se va a beneficiar, e incluso, ¿no? A veces si no se alcanza la fibra a través de los alimentos, que luego sí, la verdad es que sí se alcanza, intentar dar modulitos de fibra o algo, pero estar bien atento a eso, Itzel. Yo es lo que siento que, o sea, como que en conclusión de la dieta basada en plantas, digo, es que sí, o sea, la clave está en tener un buen aporte de fibra. Y fibras de todos tipos, ¿no? O sea, buscar que la Claro. fibra probiótica, ¿no? Que la insoluble, o sea, como para tener justo el beneficio que se busca, pues, ¿no? Pero sí, Sí. o sea, todo eso también. Y aparte sí, o sea, yo digo, ay, es que a veces con 3, 4 opciones los tenemos y no, Ujú. es una dieta muy sacrificada. Entonces, a veces digo, Sí. yo digo, es que no hay necesidad de tanto, de ser tan estrictos. O sea, sí habrá cosas que sí, por ejemplo, nunca vamos a hablar de un jamón, de un refresco. Exacto. No, por supuesto que no, pero insisto, no se puede poner en el mismo cajón ese grupo de alimentos con un trocito de alguna fruta, alguna verdura, frijolito, lenteja, ¿no? Entonces, es a lo Exactamente. que creo que es este concepto de liberalización, ¿no? O sea, Ujú. hacia allá va, hacia, oigan, pongan atención, busquen, vean más al paciente como persona, no como lo que algún día nos enseñaron, pues, ¿no? Claro, y bueno, de esa parte también me parece muy interesante lo de la fibra, todo el efecto que tiene a nivel de la microbiota intestinal que ya mencionaba y esta producción de ácidos grasos de cadena corta que a veces es para mí inimaginable cómo el intestino por sí solo tiene tantas cuestiones y funciones que repercuten en otros tejidos, en otros niveles. O sea, es una cosa impresionante cómo estas bacterias, a través de la misma fermentación y cómo, pues, ayudan a este proceso, sobre todo cuando hay cierta inflamación, todo este proceso inflamatorio, porque bien sabemos que dentro de la enfermedad renal sí hay inflamación a nivel sistémico y, por supuesto, que la fibra crea este efecto a lo mejor indirecto, probablemente, pero cómo es que los ácidos grasos de cadena corta, como ya comentábamos. Y ¿sabe qué? Me parece muy interesante, maestra, lo de el estímulo como tal del péptido glucagón 1, que justo ha tenido también mucho auge en esa parte, y cómo Ok. interactúa a lo mejor con otros componentes, incluso hasta a nivel pancreático, a nivel muscular, tejido adiposo, hepático, y eso es para mí impresionante cómo el intestino tal cual tiene tantas funciones y que deberíamos de poner más atención en la microbiota intestinal. Sí, a veces digo, yo sé que pues todavía estamos en pañales, ¿no? En sentido de como intervención, apenas de repente encontramos pues que hay ciertas cepas, ¿no? Y todo eso. Probablemente hay unas que se han estudiado más, ¿no? A nivel de producción de toxinas urémicas, ¿no? De cómo se dice interesante. Seguramente hay mil cosas más y también entender, ¿no? Porque a veces hay personas en las cuales sí tenemos impacto cuando suplementamos con algunos probióticos y a Ujú, veces en otras no. Entonces digo, todavía platicaba yo en algún momento con un doctor que está investigando pues de microbiota ujú. y lo escuchaba yo un poco desanimado en el sentido de la cantidad de información que falta, ¿no? O sea, me dices que sí entendemos en caja Petri cómo hace justo esto y esto, dice, pero ya cuando lo metes a un organismo con mil cosas y ves que en algunos sí responde, en otros no, es bien interesante, pero pues yo digo, finalmente las herramientas que tenemos y los datos que desde hace mucho ya se nos habla, que tenemos que tener un aporte de fibra suficiente, ¿no? O sea, Ujú. Por y supuesto. justo, o sea, si estamos en un país con un montón de enfermedades crónico-degenerativas y además tenemos consumo de, creo que es 6 gramos el promedio que tenemos de consumo de fibra, una cosa así, pues se entiende esa Sí. relación, ¿no? Entonces, pues probablemente no sabemos exactamente la mejor cepa, ¿no? O cómo Ajá. caracterizar, o no tenemos una analítica, ¿no? De decir, ay, así como de la sangre, ¿no? Que puedo saber, ¿no? O sea, probablemente no, pero creo que sí podemos con algo tan básico como cuidar el consumo de fibra de los pacientes
creo que podemos justo, todas estas rutas metabólicas que están súper interesantes, ¿no? Que es así como, o sea, yo a veces digo, ay, Dios mío, ¿no? Pero que podamos, sí, impactar de manera positiva, pues, ¿no? Correcto, perfecto, maestra. Pues sí, como hemos platicado, en realidad es un tema muy amplio, un tema que falta mucho a lo mejor por indagar, por estar ahí, pero con las herramientas que tenemos perfectamente podemos crear un efecto Sí. positivo en nuestros pacientes y obviamente aplicarlo, estar en esta parte a lo mejor abiertos a ideas diferentes, a diferentes estrategias, que vayamos como actualizando toda esta parte que por supuesto van a tener un efecto positivo en el paciente. Y me da mucho gusto platicar con usted de este tema porque sé que también su abordaje a nivel de pacientes que viven con enfermedad renal pues es amplio y qué mejor que con alguien que tenga esa experiencia en sí. Y maestra, muchísimas gracias por la plática. Me gustaría también que nos hablara un poquito acerca de Vitama, ¿sí? Esta parte que nos permite a nosotros como nutriólogos tener acceso a diferentes suplementos, a diferentes, pues sí, elementos que podemos utilizar sobre todo en soporte nutricional, que muchas veces no sabemos a dónde acudir precisamente y que Vitama pues es este punto estratégico para poder llegar. Sí, sí, no sé si me corté poquito, maestra, o si me escuchó bien. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó Un ahí? poquito, pero sí, Itzel, pues bueno, Vitama es una farmacia de nutrición especializada. Hablando ahorita del bloque renal que estamos platicando, podemos encontrar pues productos como para justamente los escenarios. En el paciente con prediálisis muchas veces tenemos esta necesidad de alcanzar cierta cantidad de calorías, pero no queremos incrementar el aporte de electrolitos, ¿no? De proteína, ¿no? Entonces, pues bueno, hay varias líneas, ya saben ustedes, como en todo, hay varios laboratorios y cada laboratorio tiene sus ramas, ¿no? De productos, ahora sí que tienen cada una sus precios, ¿no? Entonces, la ventaja yo veo muy bien que hay productos de todos precios, ¿no? O sea, la realidad es que la composición probablemente cambie un poco en la calidad de los ingredientes, pero podemos tener herramientas, ¿no? Como para alcanzar ese aporte calórico sin aumentar el proteico, ¿no? Tenemos también en tema de prediálisis también los alfa-cetoanálogos, ¿no? Que en estas dietas en las cuales tenemos que restringir una cantidad importante de proteína, pero queremos que la masa muscular no se nos deteriore tanto, pues tenemos que incluir alfa-cetoanálogos, ¿no? Entonces también en Vitama tenemos pues esta sala del keto estudiado y tenemos paquetes, ¿no? De frente, como son consumos de pues varias cajas, hay manera, ¿no? De que se hagan como clientes frecuentes y hay como promociones, ¿no? En función de que son muchas cosas lo que tienen que gastar, ¿no? La eritropoyetina, el complejo B. También tenemos uno muy interesante que viene todo el complejo B con carnitina y es muy útil, ¿no? En pacientes con, ya sea en prediálisis o en tratamiento sustitutivo y es muy útil. Y bueno, viene toda la parte de productos para enfermedad renal ya con tratamiento, ¿no? Que también es otro tema. Es un pelear Sí. porque se quieren ir sin desayunar a la sesión y luego se sienten bien mal o luego les toca ir a otra ciudad, de su pueblito van a otra ciudad a la sesión y no llevan nada y comen lo primero que se les encuentran y luego tienen alguna infección porque se comieron lo que fuera, ¿no? Sí. Entonces, O sí vale incluso la pena. terminando que tienen tanto desgaste, incluso inmediatamente Yo les digo, deberían es de... que acaban de correr un maratón, o sea, pues a veces hay gente que logra con la comida, pues sí, todo, ¿no? Llevan como sus topercitos y todo. Hay gente muy organizada. Pero hay otros que no. Bueno, también hay de diferentes laboratorios, todos son como precios diferentes. Entonces es muy bueno, ¿no? Saber que aquí en Vitama tenemos de todo. La verdad es que Sí. tenemos de todos los precios y eso es muy útil. Y eso es de la parte renal, digo, también hay productos de todo lo demás, ¿no? En la parte para cicatrización de heridas, ¿no? Para paciente oncológico, para paciente Nutrición. con alguna situación a nivel hepático, ¿no? O sea, en realidad, pues la nutrición es tan amplia. En Ujú. algún punto yo creo que tendremos que haber nutriólogos renales, nutriólogos ya empieza a haber yo, ¿no?
Pero ahorita la verdad es que son tantas ramas y para todo hay suplementos, ¿no? Entonces es muy interesante y sí, la verdad es que sí contamos todo. Está la página de internet, ahí pueden ver como todo el catálogo de productos y vienen también los precios y en algunos hay promociones y todo esto, ¿no? Pero básicamente es lo que pueden encontrar en Vitama, Itzel. Perfecto. Sí, de hecho, por aquí en los comentarios vamos a dejar el link de la página para que puedan acceder y revisen todo el catálogo que hay. Hay muchísima variedad y la verdad es que es bueno tener este indicador de saber qué suplementos, qué en este caso productos, funcionan para qué situación, ¿no? Estar como individualizando esa parte, que muchas veces es complicado encontrarlo. Sí, fíjate que justo cuando se construyó esa página, se decidió hacer en forma de enfermedad, ¿no? O sea, nutrición renal, nutrición oncológica. Y bueno, está clasificada de cierta forma, pero bueno, también nosotros como profesionales podemos ver que un producto que está diseñado para paciente renal me sirve para una persona que está con desnutrición, ¿no? Entonces ya también ahí tiene que ver lo que uno quiera. Pero sí, en la página más o menos uno se da idea de que hay estos productos, cuáles me puede ser útil para mi paciente, qué necesito, aumentar proteína, restringir proteína, controlar electrolitos. Y eso luego, así se construyó con esa idea de que tenga como una media idea y a partir de ahí ya definir qué le puede ser útil a mi paciente. Perfecto, maestra. Pues no sé si me escuchó bien. Creo que también ahí se cortó un poquito. Ya está, ¿verdad? Bien. Excelente. A lo mejor un poco, no sé si la interferencia es de ese lado, de este lado, algo pasó. Pero aún así... Pero aún así, la verdad es que una plática, la verdad, muy, muy nutrida en todos los sentidos. Agradecerle nuevamente su tiempo, maestra, estar aquí platicando con nosotros en el primer episodio de la 5ª temporada. Un tema sumamente complejo, interesante, amplio, que valdría la pena a lo mejor tratar en más episodios, revisar más a profundidad de qué se trata. Y, por supuesto, pues seguir platicando de temas de interés de este tipo. Maestra, un comentario para despedirnos y para ir concluyendo. Pues nada, justo eso que estás comentando tú, Itzel, que siempre estemos buscando la actualización, ¿no? En lo que sea que nos dediquemos más, porque siempre tenemos como un área que nos gusta más, tenemos más pacientitos de eso, siempre buscar la actualización, porque de verdad es bien interesante cómo nunca uno deja de aprender. Entonces, es súper importante eso. Sí, al menos aquí en la nutrición. Sí, es súper dinámico y nos exige un poquito más, ¿no? En estar actualizados. Pero sería eso, Itzel. Igual les digo, así ahorita ya si alguien no conocía el término, pues ya lo conoció, pues investigar más, ¿no? Exactamente. A ver si tenía razón lo que dijo o no, es cierto. Sí, que justo es solamente, esto es como una entrada, un indicio para generar interés, para que cada vez profundicemos más en temas que son nuevos, actuales y muy interesantes, por cierto. Muy bien, maestra, pues muchísimas gracias nuevamente, agradecerles a las personas que nos ven, nos escuchan. Nos vemos el próximo martes en un episodio más aquí en la NutriCharla. Nos despedimos, que pasen bonita noche. Muchas gracias, maestra, nos vemos pronto. Gracias a ti, Itzel, por la invitación. Hasta luego, bye bye. Nos vemos, bye bye. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud.